persona o personaje histórico. Mi nombre es Martín Hurtado y en este video te lo voy a platicar. Para ello, tengo aquí varias figuras. Te muestro. Aquí está Frankenstein, personaje de una novela. Albert Einstein, un personaje histórico de la vida real. Albert Einstein. Edgar Allan Poe, personaje también de la vida real, escritor norteamericano del siglo XIX. Héctor, personaje de una obra, una gran obra, la Ilíada, que escribió Homero. Y por último tengo aquí a un personaje de una película de caricaturas que es Shrek. Sin embargo, fíjate que en todos ellos utilicé el término personaje. ¿Por qué les llamamos personajes? Este no existe en la vida real, me refiero, no es un ser humano real. En cambio, este que está aquí y este que está acá, sí lo son. ¿Por qué entonces a todos les llamo personajes? Bueno, porque es una palabra compuesta, persona y age. Vamos a ver. Voy a empezar por, primeramente, el sufijo age. Fíjate que este término, este sufijo age, puede entenderse en diferentes sentidos. Por ejemplo, cuando decimos en peso, tonelaje. También cuando hablamos de lugar, por ejemplo, hospedaje, lugar donde uno se puede hospedar, hospedaje. También cuando decimos, por ejemplo, la cantidad, tonelaje, o el conjunto de algo, por ejemplo, cuando decimos ramaje. En fin, este sufijo age tiene muchos significados, ¿no? Peso, conjunto, medida, lugar, etcétera. Pero también tiene un significado más, que es la representación de algo. De tal manera que cada uno de estos son un personaje porque tiene una representación en su propio ámbito. Él representa al monstruo que creó Víctor Frankenstein. Él representa precisamente el papel que nosotros le conocemos como un físico, él como un escritor. De tal manera que cuando decimos un personaje, estamos diciendo a alguien que tiene un papel. También puede entenderse como alguien de gran valor. Así lo reconoce la Real Academia de la Lengua Española. Sin embargo, la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque si solamente fuera un personaje de alto valor, no lo podríamos aplicar a todos los personajes de una película, de una novela, de una caricatura o en los libros de historia. No todos tienen un alto valor. De tal manera que la definición que nos da la Real Academia de la Lengua Española es insuficiente. No se aplica solamente a alguien que tiene un gran valor. Ahora bien, cuando decimos persona, esta palabra persona viene originalmente del griego y es prosopón. De prosopón pasa al latín personae. Nada más que este personae, la E no suena y entonces nada más decimos persona. Bueno, pues prosopón en griego y persona en latín significan lo mismo. Máscara. Prosopón y persona es máscara. ¿Por qué? Bueno, mira, lo que pasa es que en el antiguo teatro griego, las personas que subían a actuar representaban a un papel. El papel del rey, del esclavo, del soldado, del espía, etcétera. Para ello utilizaban una máscara. Y fíjate la palabra que acabo de decir, máscara. Es decir, tenemos una cara, pero luego le ponemos algo encima y es una máscara. Es más cara, más cara. ¿Por qué es más cara? Porque ya no es tu cara original, sino es más cara. Es la cara del personaje
que representas, en este caso en la obra de teatro en la antigua Grecia, ¿no? O en Roma. Entonces, esta idea, repito, de persona viene de máscara. ¿Por qué es una máscara? Bueno, repito, porque estaban representando un papel. Sin embargo, en la vida diaria, de manera cotidiana, no representamos papeles. Es nuestra vida real, verdadera. Y esa acción que llevamos diario, la vida diaria, no se subsume o agota en una sola de nuestras acciones. Por eso, yo, por ejemplo, soy profesor, pero también soy hijo de mi madre, de mi padre, soy hermano, soy padre, soy esposo, soy vecino, soy amigo de mis amistades, soy compañero en el lugar donde estudio, soy trabajador. Entonces, fíjate que todos tenemos varios papeles, de tal manera que no es que estemos representando un papel, sino más bien vivimos nuestra vida en cada una de esas facetas, de esas esferas de nuestra vida, pero no representamos papeles. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a los personajes históricos como los que tengo aquí arriba de nuestra historia mexicana, y los vemos como personajes y no como personas, solamente vemos el papel que representaron, como si hubiera sido una obra de teatro. Y entonces los vemos o buenos o malos, blancos y negros, blancos y oscuros, pero no vemos tonalidades. Y entonces creemos que los héroes son totalmente inmaculados. In significa no, mácula en latín es mancha. Entonces cuando decimos inmaculados es sin mancha, nunca tuvieron un error. Por otra parte, a los que se han portado, digamos, de una manera no buena, ¿no? Los vemos como villanos y creemos que toda su vida es villano. Bueno, pero ¿qué? ¿No tuvieron los buenos, por llamarle de alguna manera, actitudes, acciones, algo reprochable? Y a su vez los que son totalmente malos, ¿no tuvieron alguna cuestión buena en su vida? Bueno, pues ver digamos, estas posibilidades de existencia nos permite comprender que no son personajes, son personas de carne y hueso, con virtudes, defectos, aciertos, errores, con una vida personal, una vida histórica. Y en la historia no hay papeles. En todo caso, nosotros cuando vemos a distancia, vemos como si fuera un papel. Y sí, de alguna manera, por ejemplo, el que es maestro, el papel que le toca desempeñar es de maestro, pero no es un papel preescrito, es decir, como un guión en una obra de teatro o un libreto en una película. No, el maestro, igual que el abogado, el médico, pero también el campesino, el minero, el pescador, el obrero, día a día van construyendo su propia historicidad. Por eso hoy sabemos que la historia no es solamente de los grandes personajes históricos, como suele llamársele. Tampoco la historia la tienen las grandes luminarias de la ciencia, como Einstein, o de la literatura, como Edgar Allan Poe. También hablamos de la historia de las personas comunes, los que andamos, digamos, a pie. También tenemos una historia. Pero también hay historia de la literatura. Por eso podemos ver cómo literariamente ha habido diferentes personajes, como el que tengo aquí, Shrek, o el que está acá, Frankenstein. Por eso también son personajes, no históricos en un sentido de la historia humana, pero sí de la historia de la literatura, la historia del cine, la historia del teatro, la historia de la novela, la historia de la poesía, etcétera. Bueno, pues entonces, si alguien dice que son personajes históricos, lo que quiere dar a entender es que son de alto nivel, que tienen un reconocimiento altísimo, pero como te expliqué
al inicio de este video, si solamente ellos fueran personajes, entonces la historia estaría enfocada y subsumida en los grandes héroes, en los héroes y heroínas. Y todos los demás no tendríamos historia, porque el mismo término anularía la posibilidad de ver como personas históricas a todas las demás personas. Por eso, lo correcto es que no son personajes históricos, son personas históricas y todos tenemos una historia. Si alguien les dice personajes, bueno, es válido en el sentido de que quiere decir que son de alto nivel, de un reconocimiento, una trascendencia mayor, mucho mayor a la de cualquier otra persona. Sin embargo, en sus vidas de todos estos personajes históricos fue la de una persona. Vivieron como personas de carne y hueso. Espero que este video haya sido de tu agrado. Si es así, te pido que te suscribas a mi canal, que le des manita arriba, lo compartas y nos vemos en un siguiente video. Gracias.